Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente a la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y aquí vamos a hablar en este podcast acerca del nacionalismo. Y nosotros hemos hablado en otros podcasts acerca del nacionalismo y la patria. Y consideramos que es saludable, que es bueno para una nación tener su identidad, que se preocupe por su patria, por sus identidades, pero hay una parte que puede ser perjudicial en cuanto al nacionalismo, que puede traer problemas, y es cuando el nacionalismo, cuando el mal se vuelve parte del nacionalismo, o se nacionaliza el mal. Eso es una forma de verlo como una parte negativa de cuanto al nacionalismo. Y hubieron personas, dictadores, que todavía hasta el día de hoy ellos nacionalizan, cierta conducta en el ciudadano la nacionalizan y le dicen: si tú no te comportas de esta forma, tú no eres de nosotros, o sea, tú no eres de la nación, tú no perteneces a la nación si tú no te comportas de cierta manera. Y eso es nacionalizar el mal, nacionalizar el mal comportamiento dentro de la sociedad, el ciudadano. Y eso después trae muchísimos problemas cuando eso da raíces dentro de la sociedad. Que eso, o sea, cuando se comienza a nacionalizar cierto tipo de comportamiento, que lo que traen es caos y destrucción. Y aquí vamos a dar tres ejemplos del pasado y ejemplos de ahora que se están utilizando ahora para nacionalizar cierto tipo de comportamiento en la sociedad. Por ejemplo, tenemos el caso que siempre lo mencionamos del caso de Hitler. Hitler nacionalizó el fascismo en Alemania, básicamente. O sea, si tú no eras fascista, si tú eras alemán, tú tenías que ser fascista. Él lo nacionalizó, y los nazis eran muy buenos en propagar sus ideas. Y una de las cosas que Hitler hizo fue que cuando estuvo preso, escribió Mi lucha, que fue My Struggle, que fue mi lucha cuando estuve en la cárcel. Y eso fue un libro que se leyó mucho, que era en cuanto al el antisemitismo. Y entonces él lo nacionalizó. Entonces incluso cogió personas del pasado, como fue Martín Lutero, que como Martín Lutero fue un reformador, fue una figura clave en la reforma, pero era antisemita. Entonces el problema es que él cogió a Martín Lutero y dijo: bueno, el ser antisemita, el ser fascista, ese es alemán. Esa fue una de las cosas que él hizo, que él lo nacionalizó. Otra persona que ayudó fue Heinrich Himmler. Heinrich Himmler fue el jefe de la policía alemana. Él fue el jefe de la policía alemana, y él era una persona que adoraba, que seguía la religión de las tribus germánicas antes de que llegara el cristianismo a Alemania. Y él no seguía el cristianismo. Él seguía las religiones de las tribus germánicas, de lo que le decimos los bárbaros. Entonces, él fue uno de los que utilizó esos tipos de que como que, porque el ser nazi no era solamente un ejército, no era solamente un sistema político, también era como un tipo de religión. Si ustedes se fijan, lo he dicho otra vez, en el símbolo, la esvástica es una cruz con los brazos partidos, ¿verdad? Con los 4 brazos partidos. Y Heinrich Himmler ligó la religión, la ética con la evolución. Y de ahí es que nace el fascismo. Cuando cada vez que yo digo que cierta raza es mala, nace siendo mala, eso es fascismo. Si yo digo que X raza
no, ellos son así porque son malos. Se comportan mal, y cojo a dos o tres grupos como ejemplo, o sea, cojo un grupito como ejemplo, que eso es una falacia, o sea, coger un grupo, no, unos cuantos de un grupo no representan al grupo. Entonces yo cojo unos cuantos, dos o tres, y digo, tú ves, toditos son así. Entonces ya tú estás cayendo en fascismo cuando tú haces eso. Entonces él descubrió la evolución, hizo Heinrich Himmler, comenzó a hacer investigaciones, descubrió la evolución, y en ese tiempo la evolución se consideraba como algo cierto, todavía hasta el día de hoy, y cogió eso para decir que realmente los judíos eran malos, o que la raza, o que no solamente los judíos, toda la raza que no eran alemanas tenían problemas para el fascismo. Otro fue Joseph Goebbels, que él fue el publicista, él fue uno de los padres de la publicidad moderna, y él fue el publicista él utilizó medios modernos en ese entonces, como la radio estaba subiendo en ese entonces, la televisión estaba subiendo en ese entonces, y él dijo, vamos a utilizar esos medios para evangelizar, para propagar la idea del fascismo en el alemán, y decir que el judío tenía problemas, que tú tenías que ser fascista. Hay varias frases que él utilizó, por ejemplo, la estrategia de Big Lie, lo que es la gran mentira, que él decía eso fue Hitler, que lo de la Big Lie, pero él usó la frase Total War, guerra total. Guerra total fue cuando Alemania estaba perdiendo. Él le dijo a todos los alemanes que tenían que pelear, hasta los ciudadanos tenían que ir y pelear en la guerra. Tenían que salir, tenían que ir a pelear. Entonces, cuando se nacionaliza este tipo de comportamiento y se indoctrina, entonces el padre se lo enseña al hijo y el hijo así al nieto y así. Entonces entonces se vuelve un comportamiento en la sociedad que, bueno, si tú no te comportas así, tú no eres de X, ¿verdad? Por ejemplo, en República Dominicana se utiliza que si tú no eres vivo, si el dominicano no es vivo, si el dominicano no tiene 2 o 3 mujeres, si el dominicano no es despierto, no es dominicano. Si tú eres tranquilo y tú eres una persona tranquila, dicen que tú eres muy lento, dicen que tú no eres dominicano. Si tú eres muy callado, dicen que tú no eres dominicano. El dominicano tiene que hablar mucho, el dominicano se tiene que mover mucho, y realmente son idiosincrasias que hacen daño a la sociedad. Tenemos el caso también de Rusia. Rusia y China están nacionalizando desde hace mucho tiempo. Rusia desde hace mucho tiempo. Pero Rusia y China están nacionalizando la política, el comunismo y la religión. O sea, en Rusia, si tú no eres comunista, tú no eres ruso. Tú tienes que ser... y ellos utilizan las figuras, por ejemplo, de Stalin y de Lenin. Cuando ustedes van a Rusia, ustedes ven que las figuras de Stalin y de Lenin, a pesar de tantos genocidios que cometieron, tú ves estatuas en Rusia de Stalin y Lenin. Tú ves fotos de Stalin y Lenin, lo ponen como lo último. Cuando en realidad Rusia tiene otras figuras que son mejores. Por ejemplo, tiene a Dostoyevsky. Dostoyevsky, en vez para yo usar la figura de Stalin y Lenin, yo uso la de Dostoyevsky mejor. Y hay otras figuras por ahí que tal vez no conocemos. Otros escritores, ¿verdad? Pero ellos usan esa figura, la de Stalin, para nacionalizar el comunismo. Si tú no eres comunista, tú no eres ruso. Si tú no eres comunista, tú no eres ruso. También el asunto de ser ortodoxo. Si tú no eres ortodoxo en Rusia, tú no eres ruso. Tú tienes que ser cristiano ortodoxo. El cristiano ortodoxo es casi mente, se parece mucho, es como el católico sin papa. Ellos eran los católicos que no querían papa. Ese es el cristiano ortodoxo. El cristiano que dice no hay papa. No queremos papa. Porque la iglesia católica comenzó sin papa. Entonces hubo un grupo que dijeron necesitamos un líder que sea un papa, que sea representación de Dios en la tierra. El ortodoxo fue el que dijo que no querían papa. Entonces los evangélicos son perseguidos en Rusia. Los evangélicos son perseguidos porque tú tienes que ser
ortodoxo. O sea, se le persigue mucho, las iglesias se las cierran y cosas así. Lo mismo pasa en China. En China, a Mao Zedong se le usa como un tipo de para nacionalizarlo. O sea, Mao Zedong, y ahora se está usando la figura de Xi Jinping. En cada casa de China tiene que haber, lo mismo que hizo Trujillo, que en cada casa en República Dominicana, Trujillo tenía que haber una foto de Trujillo. Ahora en cada casa en China, o hay una foto de Mao Zedong y hay una foto de Xi Jinping. Es una forma como de nacionalizar. Si tú no adoras esas dos figuras, entonces tú no eres chino. Y lo mismo hizo Mao Zedong en su tiempo. Mao Zedong usó un libro, lo que fue el libro rojo, que era como una Biblia china, pero del comunismo. Y todo el mundo tenía que saberse ese libro y todo el mundo tenía que leer ese libro. Y así se nacionaliza. Y si tú no eres comunista en China, tú no eres chino. Entonces se crea un cierto tipo de comportamiento, porque estos regímenes castristas, una de las cosas que tienen los regímenes es que todo, ya tanto de derecha como de izquierda, todo el mundo tiene que comportarse de cierta forma. Como ellos quieren lograr esa unidad de que todo el mundo tiene que caminar de una forma, todo el mundo tiene que comportarse de una forma. Incluso yo he visto gente que vienen de regímenes, no voy a mencionar, que yo lo analizo su comportamiento y toditos se parecen. O se parecen mucho al dictador de esa nación. ¿Qué sucede? Que cuando se nace ese comportamiento, el mal, se nacionaliza, entonces eso trae muchísimos problemas, porque se convierte en una identidad ya en el ciudadano. Y nosotros, o sea, todo el mundo tiene que tener identidad, pero cuando tú dices que tu identidad es que cada vez que tú ves otra raza, tú tienes que ejecutarlo, ya eso es un problema. Como de que matar es parte de tu identidad, ser extremista es parte de tu identidad, tú ves, ya eso es un problema. Cuando hablamos de identidad, hablamos de cosas que no hagan daño a otra persona. Pero cuando tu parte de tu identidad es que tú tienes que hacerle daño a otra raza, a otro grupo, la exterminación de otro grupo, ya eso es un problema. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando en los tiempos de Hitler, el que no se sometía, hubieron alemanes que lo metieron en los campos de concentración y lo ejecutaron porque no estaban de acuerdo con Hitler, como pasa en todas las otras dictaduras. Si tú no te comportas así, entonces tenemos el caso de un pastor que luchó en contra de Hitler, que fue Dietrich Bonhoeffer. A él lo ejecutaron en un campo de concentración. Y él ayudó, él no estaba de acuerdo. Y él se infiltró y estaba cogiendo información y estaba ayudando a los judíos. O sea, estaba mandando a los alemanes para otro lado. Si los alemanes le preguntaban dónde es judío, él lo mandaba para otro lado, para darle chance a los judíos que se escaparan. Y a él lo encontraron, a él lo ejecutaron, a él lo colgaron en un campo de concentración. Entonces, ¿qué sucede? Que eso trae muchísimos problemas. Porque, o sea, el mal comportamiento es una norma en el ciudadano. Eso afecta a las relaciones internacionales. Porque cada vez que hay una inmigración, viene una inmigración de X grupo para acá, y dice, espérate, esa gente se comporta de esta forma, ya tienen este tipo de ideología, hay problemas. Y todo el mundo tiene miedo de relacionarse con ese grupo, o tiene miedo de ir a ese país.
Por ejemplo, lo que está pasando con los Juegos Olímpicos ahora en China, que hay problemas de derechos humanos, hay problemas de que te hackeen el teléfono en China. Ahora mismo, que tú vas, trataron de boicotearle los juegos a China y no pudieron, porque dijeron, van a hackear los celulares de los atletas, hay problemas con los derechos humanos. Hubo una que desapareció. Hubo una tenista china que estaba en contra del régimen chino y desapareció. La mujer desapareció. So, estos son los problemas y las consecuencias de cuando se nacionaliza el mal en una sociedad. So, hasta aquí es su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.